Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una nueva ocasión aquí en un programa más de La Náusea TV. El día de hoy estoy con el doctor Rafael de la Garza Talavera, doctor en Ciencias Políticas, servidor Héctor Oz, maestro en Ciencias Sociales. Bien, queremos tocar el tema que está, digamos, en el ojo del huracán en los últimos días, las últimas semanas. Un tema que ya tocamos en el canal, pero bueno, a raíz de los nuevos acontecimientos, de la forma en la que se ha venido desarrollando, queremos darle una nueva revisada, que es precisamente lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, propuesta evidentemente por la Cuarta Transformación, por el presidente López Obrador, y en particular ahora que el día de ayer, el día 1 de septiembre, entró ya en funciones la nueva legislatura, la legislatura que va a acompañar al sexenio de Claudia Sheinbaum. Ya sabemos, la Cámara de Senadores permanece durante los 6 años, la Cámara de Diputados con esta conformación que fue muy polémica también por la cuestión de la sobrerepresentación, sobre la cual a lo mejor podemos hacer algún comentario. Se instala ya con mayorías absolutas para Morena y para la presidencia de la República, sobre todo en la Cámara de Diputados, y a un senador parece que está en las cuentas para poder pasar reformas en el terreno constitucional. Entonces, bueno, ha habido una serie de acontecimientos las últimas semanas, dimes y diretes por parte de la oposición. Queremos reflexionar un poco sobre lo que esas movilizaciones, entre comillas, de estudiantes, protestas. Se dio un amparo también el fin de semana por parte de algunos jueces en Chiapas, si no me equivoco, para detener este proceso, que por otra parte, bueno, va bien encaminado para ser aprobado, si no en fast track, a lo mejor en medium track o algo así, porque parece que antes de que tome Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, ya vamos a tener al menos la discusión fuerte sobre la reforma judicial, si no es que está ya aprobada en su totalidad, a lo mejor en el proceso subsecuente de enviarla a las legislaturas estatales para, para su aprobación en términos constitucionales, pero seguramente ya tendremos más discusiones en este sentido. Entonces, bueno, actualmente ya sabemos un poco más cómo está propuesta la reforma al Poder Judicial, ya pasó el dictamen en puntos constitucionales y en cualquiera de estos días está ya en discusión en el Pleno, a sabiendas, insisto, de que muy probablemente pase esta reforma de la forma en la que se está planteando. Entonces, bueno, lo que queremos platicar aquí con Rafa es precisamente uno, los alcances, los límites de la reforma; dos, la cuestión de la polarización que se ha venido suscitando en estas semanas, la respuesta de la derecha, de la oposición, las movilizaciones que ha habido, analizarlas en su justa dimensión. Y un poco, bueno, también fue de relevancia la semana pasada la participación del dichoso embajador de los Estados Unidos en el tema, ¿no? Comentando por ahí de que se ponían en riesgo las inversiones, que se ponían en riesgo la democracia, las libertades, etcétera, etcétera. Y con el presidente de la República, pues diciéndole que se daban un tiempito, ¿no? Entonces, evidentemente no hay una relación, una ruptura de relaciones diplomáticas, pero bueno, se dio un tiempito en el que Ken Salazar va a dejar de visitar el palacio, porque hay que recordar que ha sido un visitante asiduo durante los últimos años del sexenio de López Obrador. Entonces, bueno, con este panorama general, Rafa, ¿por dónde quieres que comencemos a analizar la cuestión? Bueno, mira, en realidad yo no pienso meterme mucho en los detalles de la reforma como tal. Queda claro que esto sería hasta el 2025 y luego el 2027. Va a ser por partes. Y bueno, ya como tú bien dices, ya los detalles ya más o menos están planteados. Los invitamos a que los revisen con calma, cuál va a ser el perfil, cómo se van a elegir, cómo se va a distribuir la elección de candidatos entre los tres poderes, etcétera. Esa es la discusión que no está en la mayoría de los medios, ¿no? Entonces, pero si usted le busca, va a encontrar trabajos de juristas que van al fondo, sin calificativos, sin nada, simplemente que le expliquen a usted de qué se trata, porque eso es lo que no vemos en los medios de comunicación. Vemos, como mencionabas tú, Héctor, inclusive a gente que no tiene por qué andar hablando, lo hace como el embajador sombrerudo, ¿no? Que habla en todo y como él, la oposición, en grandes palabras: está en peligro la democracia, nos vamos a volver Venezuela, etcétera. Nadie entra a los detalles de la cuestión. Pero lo que creo que es el otro detalle más importante que podría de alguna manera ser un elemento importante que podría sacar la oposición, si lo que intenta hacer la oposición al oficialismo es criticar los proyectos gubernamentales, pues es que en realidad, sí, la reforma al Poder Judicial es una reforma de forma y no de fondo.
¿Por qué? Porque de acuerdo con gente que conoce de esto y han salido en varios programas, en el espacio nacional y sobre todo en las redes sociales y en YouTube, pues es que en realidad, si no se va a incluir a los ministerios públicos y a la fiscalía, pues ya tenemos una pata del Poder Judicial que pues simple y sencillamente no se reforma y donde sabemos existe buena parte de la problemática. Estamos hablando de policías, ministerios públicos, fiscalías y todos los personal que está en ese espacio, ¿no? La fiscalía, como sabemos, es normalmente en los estados. El fiscal cumple más bien operaciones de fiscal personal del gobernador del estado y no tanto de los ciudadanos. Y ahora, a pesar de la reforma en donde se le da una autonomía, etcétera, pues si usted revisa a nivel estatal, pues se va a encontrar que normalmente el fiscal y el gobernador no se oponen ni se pelean, ni mucho menos, cuando el fiscal está para defender al pueblo, no a los gobernantes. Pero hay una tradición, digamos, que viene del viejo sistema político en donde los fiscales, antes procuradores, pues era un funcionario que era señalado a dedo por el presidente o por los gobernadores. Entonces, fiscalías, por más que tengan el nombre, no van a cambiar. No sabemos tampoco, o más bien sabemos que la reforma no incluye mayores recursos para estas instituciones, ni una serie de perfiles más allá de algunos que se han implementado con fines más policíacos que profesionales. Entonces, si seguimos con el problema de tener uno de cada 100 casos, eh, más o menos, resuelto y juzgado y el resto no, pues lo que tenemos es impunidad. Y si lo que se pretende con la reforma, de acuerdo con la 4T, es acabar con la corrupción y la impunidad, ¿no? En el Poder Judicial, pues se les olvida que lo que se tiene que es que tener mayor acceso a la procuración de justicia y a la justicia por parte de la ciudadanía. Eso no se discute en la reforma. Y lo que se discute es básicamente cómo se van a nombrar jueces, pero eso no garantiza absolutamente nada en términos de procuración de justicia porque sí, necesitaríamos todavía hacer reformas a la ley, ¿no? Al Código Penal, a la ley penal. Por ejemplo, ponían el ejemplo de cuánto toma más o menos un juicio de extradición en México. Pues en promedio entre 10 y 12 años, imagínese usted. ¿Cuánto toma los problemas de demandas fiscales por parte del Estado para el pago de impuestos a poderosos y a corporaciones? También 8 o 10 años, porque precisamente en todo pero sí, toda la ley procesal, ¿no? Están una serie de candados, una serie de cosas, más la saturación de un poder judicial que no puede atender todos los casos que le llega porque no tienen los recursos suficientes. Entonces, la discusión no debería ser si se les va a pagar más o menos a los juzgadores y en particular a la Suprema, sino su capacidad para resolver. Y eso no está. Entonces, en el fondo, sí, si la reforma es más cosmética, más política, no, que en términos realmente de hacer más accesible la justicia, pues ya tenemos una crítica que no es lo que se está discutiendo en realidad en los medios, ¿no? Los medios están usando, insisto, estas grandes palabras de nos vamos a convertir en Venezuela, esto va a acabar con la democracia, bueno, hasta el dólar subió y ¿a quién cree que le echaron la culpa? A la reforma judicial, como si, ¿no? Sin mencionar además que esta discusión está dejando de lado un balance general que este sexenio exige en varios de los aspectos y temáticas, ¿no? Pero bueno, la oposición se maneja en ese nivel y lo que nos muestra es que ya de alguna manera la polarización de la que tanto se habló, que viene no de este sexenio, sino desde inicios de este siglo, cada vez cobra más una víctima. Y esa víctima es la verdad. Ya para la oposición no importa si mi argumento es verdadero o falso, lo que importa es básicamente oponerse de manera visceral, apasionada a todo lo que salga del gobierno. Entonces, ahora tenemos que esta polarización no es solamente afuera del Estado, sino adentro del Estado.
Y entonces lo que tenemos es una situación ya, digamos, en mi opinión, que denota una crisis al interior del Estado, porque hoy tenemos empleados gubernamentales del Poder Judicial, ¿sí? Cerrando o marchando, ¿no? Básicamente para defender su empleo, que no la justicia. Sí, entonces yo creo que esta cuestión tiene unas aristas que van mucho más allá de lo que tiene que ver con lo que se está planteando, que insisto, es más cosmético, más formal que real en términos de acceso a la justicia. Porque la finalidad última de todo el sistema judicial es el acceso a la justicia. ¿Sí? Entonces, sí, me parece muy bien que la ley contemple que no pueden ganar más que el presidente. Parece ser que esa era no, lo más importante, ¿no? Se baja un poco el tiempo de los años de la duración de los magistrados, etcétera. Y la elección, pues evidentemente va a generar, ¿no? Conflicto, sin duda que lo va a generar. Si ahorita estamos en un conflicto porque no se aceptan las leyes que ellos mismos pusieron, imagínense los conflictos que vienen cuando esta reforma constitucional salga adelante. Entonces ya ha habido varios jueces que se han opuesto, etcétera. Eh, Insisto, la pregunta es, realmente cambiando los jueces y la forma en que se van a seleccionar, acabará la impunidad y la corrupción en el Poder Judicial. No lo vemos tan claro, a pesar de que se va a crear un consejo de vigilancia, que va a tener 2 instancias, etcétera. No queda claro. No, la verdad no queda claro, y a mí como ciudadano, pues tampoco, la verdad no me queda claro. En todo caso, insisto, esto es algo que ya hemos visto en otros países, señaladamente países como Brasil, Bolivia, propio Colombia, donde la oposición patea el tablero, deja de jugar bajo las reglas, se abroga a todos los aliados que pueda del extranjero, hasta embajadores si puede, y con los medios de comunicación en la mano. ¿Sí? Entonces, bueno, evidentemente aquí vemos cómo este tipo de conflictos no van a disminuir, van a aumentar, porque en el fondo la reforma judicial toca intereses en términos de impunidad, ¿sí? De impunidad, sobre todo para los grandes delincuentes, ¿sí? Para los grandes, no para las personas comunes y corrientes. Entonces, insisto, no le veo yo mucho cambio. No sé tú, Héctor, cómo lo veas, porque yo la verdad, No, de este, acuerdo. no me parece proporcional el escándalo que están haciendo con lo que realmente significa la reforma, porque si usted dijera, oye, vienen cambios en el Código Penal, vienen cambios en la ley de procedimientos, viene un cambio realmente, ¿no? Importante, incluso a nivel En la legal, carrera, en es, la propia carrera en judicial. la propia carrera, que se habla de que se necesita uniformidad en la formación de juzgadores, de ministerios públicos, etcétera, para que de alguna manera puedan trabajar juntos, ¿no? Y lo que tenemos aquí, y lo acabamos de ver con el caso del asesinato del exrector en Sinaloa, es que la fiscalía jala para un lado, el Ministerio Público, no, parece que medio que trabaja para la fiscalía, pero no lo sabemos, los jueces por otro, la policía y el ejército por otro. Entonces, pues en realidad vemos que en realidad el sistema judicial como tal está fragmentado y no jala para el mismo lado, ¿no? Entonces, bueno, pues No, yo no y veo que la reforma sí, lo vaya a cambiar. no, porque no es la intención, no es la intención de la reforma. Y como decías, sí, la oposición con esta polarización y demás no da pie a discusiones serias, pero lo cierto es que tampoco el oficialismo está montado sobre una propuesta, como dices, que es de forma y no de fondo. Y como lo comentábamos hace un par de meses que abordamos por primera ocasión el tema, si los jueces hubieran aceptado reducirse el salario, no hubieran sido los enemigos que se han convertido para la cuarta transformación, porque lo que le ha importado al presidente es esa cuestión de forma, esa cuestión de legitimidad, esa cuestión de legitimarse frente al pueblo bueno, diciendo que se acabaron los altos sueldos, etcétera, etcétera, cuando el fondo de la cuestión no ha cambiado. Datos para mencionar algunos. Por ahí dicen que el estándar promedio de jueces por habitantes debe ser de 65 por cada 100,000 habitantes. Suena exagerado, a lo mejor 20, 30, pero en México hay 4 jueces por cada 100,000 habitantes.
Entonces, evidentemente eso explica todo lo que comentó Rafa previamente, ¿no? La ineficiencia, la ineptitud, el atraso, los tiempos largos, y mencionabas extradición, pero cualquier juicio de cualquier situación del pleito civil más burdo se tarda años en los juzgados, a menos que ahí sí haya las formas, los métodos clásicos de engrasamiento de la maquinaria para sacar las copias más rápido, para sacar el acuerdo más rápido, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, esta cuestión de la corrupción no se va a acabar con esta promesa de ahora elegir a los juzgadores. Tiene un nombre, fundamentalismo democrático, vendernos que la democracia va a venir a resolvernos todos los problemas. A ver, en realidad lo único que está cambiando es que en vez de que 500 personas, los 300 diputados y los 200 senadores elijan a los representantes, a los jueces, ahora vamos a votar por ellos, pero ojo, vamos a votar por las personas que ellos nos pongan previamente, que hayan pasado por los filtros del Congreso, de la Presidencia, de la Suprema Corte. Es decir, añadir un escaloncito más, como si el presupuesto fuera infinito por otra parte, para legitimar. Y eso, la cuestión de la democracia es una cuestión de legitimación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, hablabas un poquito de los temas de corrupción? ¿Por qué no se hizo tanto escándalo con el caso de Segalmex, que es mayor que el de Monex, que es mayor que el de la Casa Blanca de Peña Nieto? Porque el presidente tiene legitimación, tiene esa legitimidad que le otorgaron 30 millones de votos hace 6 años y todo lo que ha venido construyendo en términos discursivos desde Mira, la mañanera. y qué bueno que utilizas esa palabra, porque aquí dijimos, sí, en el 2000, cuando empezamos estas emisiones, que en realidad la misión que se había autodesignado el propio presidente de la República era relegitimar al Estado, muy En otras delegitimado por palabras, todo, que en ¿sí? otras palabras es lavarle la cara, o por Lavarle la ponerlo en otros cara términos. después de 30 años de neoliberalismo, cuando el propio Estado se nos echó encima y nos empobreció de una manera escandalosa. Entonces eso sigue pasando. Pero la idea es darle una buena pintadita y una ojalateada al Estado para que sea más accesible. Entonces, yo no entiendo otra razón, porque si quisieran dominar la Suprema Corte, y lo comentaste en el último programa, Sheinbaum tendría que sentarse a esperar para nombrar a cuatro, sí, que harían el cambio de la correlación de fuerzas al interior de la Suprema Corte de Justicia. Déjeme decirle que eso pasa en todos los estados liberales, en todos. Estados Unidos, ya lo vimos cuántos jueces nombró el presidente de la República, ¿no? Donald Trump, ¿No? pero lo vemos en prácticamente todos los estados, así funciona, ¿no? Es básicamente, es un poder, ¿no? El poder judicial politizado. Pues claro, si es parte del Estado, diga usted, pues ¿cómo cree que no lo va a hacer? Entonces, no es que, como si el argumento fuera que se quieren quedar con el poder judicial, pues no tendrían más que esperar. No, yo creo que el argumento está ya como más bizarro, ¿no? No, queremos legitimar, queremos clavarle la cara y queremos que el poder más alejado de la gente, más extraño hacia la gente y más nocivo en buena medida, el poder judicial, sí tenga como una reconfiguración de su imagen frente a la población, apuntalando así, sí, a un Estado que se está desbaratando, o sea, la Pues, verdad. Entonces, es una reforma, es un argumento sin entrar en cuestiones calificativas populista, en el sentido efectivamente de legitimar una cuestión que tiene que ver con esa corrupción sistemática del Poder Judicial, pero que efectivamente no atiende el fondo de la cuestión. Por ahí decía, no se tocan en las fiscalías los ministerios públicos, que yo no creo que ni siquiera que sea mitad del problema las fiscalías y mitad del problema los jueces, como se nos ha querido vender. Yo creo que el 70% del problema son las fiscalías, o el 60%, el 20% las policías municipales, estatales y demás, y el 20% sí, hay jueces corruptos, pero también hay excelentes jueces. Por ejemplo, hace un par de semanas salió una sentencia acusando al Estado mexicano de terrorismo de Estado por un juez, por los casos de la guerra sucia y demás. Ahora, los casos, por ejemplo, muy sonados de personajes ligados con la delincuencia organizada, tanto de cuello blanco como los que tienen que ver con el narcotráfico, han salido libres no porque los jueces sean corruptos, sino porque la fiscalía no sabe hacer su chamba. Y ahí está Lozoya, o no sabe o no quiere hacer su chamba, porque también esa es la otra. Y ahí están Lozoya, Rosario Robles y todo el mundo caminando por las calles con completa impunidad, ¿no? Ahora,
Efectivamente, más allá de que entremos a revisar los pormenores de la reforma y demás, la forma de elección, que por otro lado, pues es cargar al INE con tanto que se ha denostado al INE durante los últimos años, y ahora sí va a ser el garante de que el Poder Judicial sea transparente y limpio, ¿no? Lo cual, bueno. Pero a mí me interesa un poco analizar, no tanto en términos políticos, sino en términos a lo mejor sociológicos, toda esta reacción por parte, por ejemplo, muy llamativa de estudiantes, ¿no? Estudiantes de las grandes universidades de México, sobre todo de la Ciudad de México, de la Universidad Nacional, que dice el presidente que se ha derechizado, lo cual muestra un desconocimiento de la propia historia de la universidad, que siempre ha tenido sus cuadros de derecha. Y no se diga, por No, bueno, supuesto, y en más la en la Facultad gloriosa de Facultad Derecho. de Derecho. Por Pero me llama la favor. atención, ¿no? Porque decías, los trabajadores protestando porque están en juego sus puestos de trabajo. No, precisamente porque la reforma no entra a las estructuras profundas del Poder Judicial. ¿Qué es lo que está en amenaza? ¿Qué es lo que yo siento que está amenazado? Esa idea que tienen los abogados de que pueden llegar a ser jueces, de que pueden llegar a ser magistrados, esa idea que se les vende en las facultades. Y mira, yo escuchaba y se me hizo bien interesante. Lo primero que aprende un estudiante de Derecho cuando entra a la Facultad de Derecho es a subir el pie para que le voleen el zapato. Es una concepción ideológica, es una concepción que tiene que ver con este gran paradigma, ¿no? De que el derecho pareciera que fuera una entidad que está por encima de todas las demás, esta idea de la Constitución como algo que no se puede tocar. En fin, llama la atención, ¿no? Como precisamente no son sus trabajos lo que está, en riesgo, no es el hecho de que ya no puedan ir a coser y sacar fotocopias, coser expedientes y sacar fotocopias, esperando que en 20 o 30 años tengan la oportunidad de, de ser jueces o de ser magistrados, ¿no? Lo que está en juego es precisamente esa idea que se hizo del propio Poder Judicial como algo que está por encima de la sociedad, como algo que está independiente, limpio, transparente y que funciona de tal forma que nosotros, el resto de los mortales, no podemos entender el complicado mundo del derecho, ¿no? Que por otra parte ellos mismos lo han hecho así. Entonces, llama la atención, ¿no? Sobre todo, insisto, después de que, bueno, después de tantos años del Es un 68 y ocho y del... espíritu, es espíritu de cuerpo, es, digamos, algo similar a las Fuerzas Armadas, ¿no? El Poder Judicial se abroga una serie de elementos de identidad, ¿no? Que parten mucho de esta idea de la objetividad del juzgador y la, ¿no? Las leyes y todo este asunto, como si las leyes no fueran en realidad una expresión clara de la correlación de fuerzas de la lucha de clases y de los presiones de los dueños del dinero y de los poderosos, pues que son los que ponen las leyes. Entonces, es muy importante notar que las corporaciones hicieron mención, sobre todo desde el Departamento de Estado y de la Embajada estadounidense en México, cuando, cuando esas corporaciones no acuden al Poder Judicial local para defenderse, no, se van a los juzgados internacionales, donde la tienen ganada. Y lo han hecho así porque a chuecas o a derecha, sin reforma o con reforma, el Poder Judicial de un país puede cambiar sentido si cambia la presidencia y si cambia el gobierno. Y eso entonces les preocupa. Y tal les preocupa que lo resolvieron hace tiempo en el Tratado de Libre Comercio. Hay un espacio específico para demandas y para conflictos, al margen de las leyes y de las instituciones nacionales del país de que se trate. Sí, no, el ¿Sí? punto es que esas grandes corporaciones ya tienen montado un Estado de Derecho que les es favorable, entonces no necesitan ir a conocer al juez y al secretario de acuerdos, ¿no? No. Esos ya están dirimidos en otra cuestión. Y por ejemplo, Sin para no... mencionar que los gobiernos no se van a pelear con esas organizaciones. Lo que quieren es que traigan inversión y no se van a pelear con No, ellos. el caso de Ken Salazar fue un caso muy evidente de influencias de ciertos grupos extranjeros, pero ni siquiera el Departamento de Estado, como dice, el Departamento de Estado, ¿qué le importa si los jueces son electos o no? Mientras no cambie el fondo de la cuestión. Digo, allá se escogen jueces y demás también, no es algo exclusivo de México. Pero lo que sí, y por ejemplo, por no dejar de señalarlo, a ver, sí, muchos satanizamos esa cuestión, pero los avances laborales que ha habido en este sexenio son precisamente por el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, desafortunadamente, no por políticas internas. Los avances sindicales han sido por lo que queramos, porque están interesados en proteger la industria estadounidense, Trump y demás, pero ha habido avances significativos en ese sentido que no se dirimen en las cortes mexicanas porque tardarían milenios, que se dirimen en 2 o 3 meses en las cortes, bueno, no en las cortes, en estas instancias de acuerdo dentro del TEMEC
TEMEC que resuelven a favor de sindicatos independientes mexicanos que han borrado a buena parte de la dirigencia charra sindical que viene desde hace 30 años, ¿no? Bueno, Esos famosos para sindicatos poner, patronales. para poner otra, Héctor, porque pues el Napito, imagínate, el No, líder del nuevo bueno. sindicalismo, pues dices, pues sí, híjoles, mano, pero si es el hijo es el charrito, pues el hijo del super charro, ¿no? Pero bueno, No, y pensando efectivamente, en eso como tú mismo, dices, ¿quiénes van a proponer a los jueces? Monreal, a quien vimos gritando hace 2 días en todo energúmeno que hay que defender la Constitución y la reforma. Monreal es el que va a proponer a los jueces. Entonces, bueno, si eso garantiza la democracia, insisto, la democracia no es más que una forma de legitimación, pero no resuelve problemas prácticos que se resuelven no. con inversiones, con reformas más profundas en términos cualitativos, no solamente que si deben ganar más que el presidente o menos que el presidente. Bueno, la Constitución dice una cosa, pero a ver, que el Poder Judicial es Esa no es la discusión, ese no, no exacto, el es el Poder fondo Judicial del asunto. es el mejor pagado, pero a ver, ¿los vamos a satanizar porque estén más o menos bien pagados o vamos a satanizar a Pemex? Deberíamos aspirar a que médicos, a que profesores ganaran un poquito más acercándose a esa situación. Los 11 ministros que cobran 200,000 pesos, si nos ahorramos 1 millón de pesos al mes, digo, eso no va a solucionar ninguna situación. Insisto, más que la cuestión simbólica, ¿no? Y lo que mencionábamos al principio de lavarle la cara a un Estado que por otra parte, pues ha seguido en una alianza con las Fuerzas Armadas, ha seguido profundizando ciertos proyectos de carácter neoliberal, no se diga el Tren Maya, el cual ya está funcionando con el beneplácito de las Fuerzas Armadas, la profundización de la dependencia con Estados Unidos, con el famoso TEMEC, que se va a renegociar o se va Esos a son los grandes profundizar un poco el año temas. que viene. Sí. Sí, esos son los grandes temas. Aquí, en realidad, la oposición se agarra de cualquier cosa, ¿sí? Porque tiene que litigar en los medios, porque no tiene elementos, ¿no? Legales para hacerlo en las instancias correspondientes. Entonces, Y liga en medios y se... un poco la conclusión es esa, ¿no? Ni la reforma va a cambiar nada para bien, pero tampoco para mal, tampoco se va a acabar la democracia y la libertad porque hay una sobrerepresentación. A mí, No, mejor ejemplo de la no. sobrerepresentación que el famoso Pacto por México, que me vengan a asustar ahorita con que Moreno tiene una sobrerepresentación. La reforma educativa se aprobó con 450 de 500 votos. La gente no había votado por una reforma educativa, pero el PRD, el PAN, el PRI, 450 votos, el 90%, el 80% de la Cámara de Diputados votó por una reforma completamente impopular. Que ahora nos asusten con que los 370 diputados de Morena van a subvertir el orden constitucional y van a llevarnos a la venezuelización, es un ridículo que muestra efectivamente que la oposición no tiene para dónde correr, no tiene para dónde No hacerse, tiene. no ha sabido recomponerse ni sabrá en el mediano plazo. A mí me da mucha pena que la juventud mexicana y en particular los estudiantes de derecho estén haciéndole el caldo gordo, ¿no? A estos personajes, ¿no? De la política nacional y de la economía nacional, ¿no? Que sin argumentos, sí, ¿no? Con descalificaciones y teorías extrañas, ¿no? Por decirlo de una manera elegante, logren convencer a los jóvenes de las universidades para que se movilicen. O sea, eso a mí en realidad me tiene muy triste, Y es que mira, porque pues a mí me parece que, el problema más bien es que llegan convencidos a la facultad y la facultad no los saca de ese error, llegan convencidos de que la carrera judicial es una carrera de privilegios a la cual quieren acceder, que no se le va a hacer realidad a la gran mayoría de ellos, pero ese discurso no se lo sacan. Entonces, una reforma judicial que empiece por las propias universidades para sacarles ese chip de la hombre, cabeza y que empiece dando clases de teoría de la justicia antes de procesar. no, pues es que además, pues acuérdense que el de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas pues, son semilleros de políticos y demás fauna, ¿no? Que tienen que trabajar precisamente en todo lo que es el sistema judicial. Entonces es gente que tiene maestros, pues de alguna manera que ya traen un modus operandi y hasta se jactan de ello, ¿no? Y bueno, pues es un problema eh, muy, muy claro, de, como tú dices, y luego de que llegan, los forman por 4 años, 6 con una maestría, pero en realidad la verdadera formación que se da a ellos es cuando están litigando en los ministerios públicos con los jueces, ¿no? Y es cuando se topan con esta situación, ¿no? Y yo digo que no es posible que no la puedan ver, ¿no? Pero bueno,
Me parece que las movilizaciones no van a cambiar el sentido de las cosas. La izquierda lo sabe muy bien, ¿no? Te puedes movilizar, pero eso no quiere decir que vaya a cambiar nada. Ahora lo está aprendiendo la derecha. Y como perspectiva un poco hacia adelante, pues lo que veo es que va a seguir siendo utilizado. Cualquier cosa que saque en los próximos 6 años van a ser utilizados como un pretexto para movilizar a la población, porque no hay un proyecto político ni económico, sí, que enfrente la problemática que vivimos hoy. Entonces es más fácil descalificar y pues, sí, lo vemos también en la campaña de Trump, es pura descalificación, no hay una construcción. Y Kamala hace propuestas, pero pues son propuestas que no va a cumplir, pues ya sabemos, ¿no? Entonces, es una opción muy delicada. Pero yo lo que sí quisiera, ¿no? Subrayar aquí es que no está en juego ni debería tener la atención que tiene una reforma a todas luces cosmética que no va realmente a Insuficiente. cambiar la correlación de fuerzas. Pues sí, totalmente insuficiente. Y que van a seguir pasando las cosas que pasan, personas que no hablan el castellano son encarceladas injustamente, personas que ni siquiera tienen acceso a un defensor de oficio La Defensoría porque los Pública. abandonan y están 1 o 2 años. No hay una defensoría pública real que valga la pena, ¿no? Que realmente funcione. ¿Por qué? Porque no hay recursos para pagarles dignamente a los defensores. Entonces, pues no van a llegar ahí los mejores, van a llegar los que no tienen otra opción, ¿no? Y van a tener una cantidad de casos, van a estar saturados. Y entonces, eso en realidad se hablaría de una reforma integral, pero no es en lo que estamos. Entonces, pues la verdad no es que despreciemos el tema, pero pues lo que queremos decirle a ustedes es que tampoco es de vida o muerte. Y la Ni una ni verdad, ya otra. tenemos bastante para estresarnos. Sí, para que nos estresemos por una cosa que en realidad, créame, más allá de la atención mediática y de los dimes y diretes, no va realmente a cambiar esto como pudiera pensarse. Entonces, pues Sí. tranquilícese mejor, ¿no? Y aunque no somos expertos en andar en juzgados y demás, pues dice uno, no valdría más la pena, no sé, invertir en sistemas de informática o cuestiones así en lugar de ver expedientes todavía cosidos a mano, en lugar de estar pensando en la elección de los grandes magistrados, lo cual no va a cambiar absolutamente nada porque ya No, representan a pero pues alguien. sí, como va a cambiar la imagen que tengamos hasta cierto punto, primero del Estado, pero también de Morena y del presidente saliente, pues es histórico. Sí, Ya ves que lo todo cual lo que hace el presidente es exacto, histórico, y pues sí, para bien lo o cual es para mal. peligroso porque legitimar a más de 1,000 juzgadores nada más por una elección, cuando al final del día se comportan como se comportan, pues también tiene sus bemoles, ¿no? Pero bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando este proceso, no Sí. dejar de poner atención en el resto de reformas que se quieran pasar cuando la mirada está concentrada esta famosa reforma del Poder Judicial, cuando seguramente, ya lo habíamos dicho, la Guardia Nacional termine en la Sedena y una serie más de propuestas que se vayan a hacer. Yo creo que este mes debe ser muy cansado para Claudio Sheinbaum este mes seguir soportando a López Obrador en el Palacio de la República. Es una coyuntura más o menos peligrosa, a pesar de que evidentemente no se van a pelear entre ellos, ni mucho menos, pero debe ser ya incómodo para la presidenta electa tener todavía la presencia de López Obrador en estos niveles. Pero bueno, creo que por aquí la podemos ir dejando, Rafa, y nos encontramos próximamente. Como siempre, pedirles Claro. la recomendación para el canal, la suscripción, compartir el contenido y por acá nos encontramos de nuevo. Gracias a todos, buena tarde.